Aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Esta es una de las promesas más impactantes y reconfortantes que encontramos en Isaías 1:18, una invitación directa de Dios para detenernos y reflexionar profundamente sobre nuestra condición y su inmensa misericordia. El Señor no nos llama primero a la acción o a hacer grandes promesas apresuradas. Su voz, muchas veces, llega con una invitación más íntima. Venid, vamos a reflexionar juntos. Revela un aspecto hermoso del carácter de Dios. Él no nos ve como casos perdidos, ni se acerca para aplastarnos bajo el peso de la culpa. Por el contrario, nos llama a conversar con Él, a mirar la verdad de nuestro ser sin escondernos, a reconocer lo que está manchado para así poder recibir limpieza. Pensemos en áreas de nuestra vida donde quizás hemos fallado o hemos cargado pesos demasiado pesados. Isaías 1:18 nos presenta a un padre que, conociendo la condición de sus hijos, abre un camino de restauración. Él sabe lo que hay en el alma, conoce nuestras intenciones, nuestras heridas, las excusas que usamos, los errores repetidos, esas palabras que no debieron salir, los silencios que causaron daño y las actitudes que nacieron de nuestro orgullo. Sin embargo, en lugar de cerrar la puerta, nos invita a acercarnos. Esta invitación exige sinceridad. No podemos reflexionar con Dios si llevamos una máscara. Una conversación verdadera con el Señor no puede ocurrir si seguimos defendiéndolo todo, explicando cada acción, culpando siempre a otros o fingiendo que no hay nada que corregir en nosotros. La reflexión a la que Dios nos llama no es superficial. Es una mirada honesta hacia nuestro interior. Un momento para dejar de preguntar solo qué hicieron los demás y empezar a preguntarnos qué necesita ser transformado en nosotros. Y aquí es donde a menudo entra nuestro orgullo. El orgullo muchas veces se disfraza de protección. Creemos que nos estamos defendiendo, pero en realidad estamos evitando ser confrontados. Pensamos que admitir un error nos hará pequeños, débiles o menos amados. Sin embargo, delante de Dios ocurre todo lo contrario. La humildad no destruye nuestra dignidad, la restaura. Reconocer una falla no niega nuestro valor. Pedir perdón no nos rebaja. Y aceptar corrección no nos convierte en personas peores. En realidad, abre espacio para que la gracia trabaje donde antes solo había resistencia. Hay una frase muy clara en la reflexión del día. La puerta es demasiado estrecha para que tu orgullo pase contigo por ella. Hay puertas espirituales que simplemente no se atraviesan con soberbia. La del perdón requiere humildad. La de la transformación exige rendición. La puerta de la sanidad se abre cuando dejamos de fingir fortaleza y permitimos que Dios toque aquello que hemos escondido por tanto tiempo. Nadie puede entrar en un proceso profundo de cambio si carga con la necesidad de tener siempre la razón. El orgullo nos endurece, nos impide escuchar, nos convence de que toda crítica es injusta, que toda observación es un ataque y que toda corrección es un rechazo. Bajo su influencia, incluso las personas que nos aman pueden parecer enemigas cuando señalan algo que necesita atención. Pero una vida guiada por Dios aprende a discernir. No toda crítica debe ser recibida como verdad absoluta, pero tampoco toda corrección debe ser rechazada solo por incomodidad. A veces, el Señor usa conversaciones difíciles para mostrarnos áreas que nuestra propia vista ya no logra percibir. Existen heridas que permanecen abiertas porque alguien nunca pidió perdón. Hay relaciones que se enfrían porque nadie quiso dar el primer paso. Ambientes familiares que están marcados por defensas, respuestas duras, orgullo acumulado y falta de arrepentimiento. Y muchas veces detrás de todo esto no hay falta de amor, sino miedo. Miedo de reconocer que fallamos, miedo de ser vistos tal como somos, miedo de perder autoridad, miedo de que nuestra fragilidad sea usada en nuestra contra. Pero Dios no nos llama a exponernos para destruirnos.
Él nos llama a la luz para purificarnos. Cuando el Señor dice que los pecados rojos como la escarlata quedarán blancos como la nieve, nos está mostrando que su misericordia es mucho mayor que nuestra mancha. La escarlata es un color visible, intenso, difícil de ocultar. Hay errores que dejan marcas, hay decisiones que traen consecuencias. Hay palabras que no se borran fácilmente de la memoria de quien las escuchó. Aún así, Dios no dice, ya no hay solución. Él promete limpieza. No una limpieza superficial, sino una obra profunda capaz de transformar lo que parecía imposible de restaurar. La nieve en esta imagen nos habla de pureza, de un nuevo comienzo, de una blancura que no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Nadie puede purificarse a sí mismo delante de Dios. Podemos reconocer, confesar, arrepentirnos y decidir cambiar. Pero la obra que limpia el alma proviene del Señor. Él no solo señala la mancha, también ofrece el remedio. No solo revela el pecado, también abre el camino hacia la restauración. Por eso, reflexionar con Dios no debe confundirse con vivir acusándonos constantemente. La culpa que paraliza no viene de Él. El Espíritu Santo nos convence, pero no nos aplasta. Dios corrige para levantarnos, no para mantenernos hundidos. La diferencia es importante. La condenación nos dice, no tienes arreglo. La gracia nos dice, ven, todavía puedo restaurarte. La vergüenza nos empuja a escondernos. El amor de Dios nos llama a acercarnos con la verdad. Quizá hoy esta palabra esté tocando una zona sensible de tu vida. Tal vez haya algo que necesitas reconocer, una actitud que has justificado por demasiado tiempo, una respuesta que se volvió costumbre, una dureza que nació después de muchas decepciones, o una forma de tratar a los demás que ya no refleja el corazón de Cristo. No se trata de mirarte con desprecio, sino de permitir que Dios ilumine lo que necesita ser transformado. El cambio verdadero empieza cuando dejamos de proteger aquello que Dios quiere sanar. Mientras defendemos nuestras reacciones, seguimos atados a ellas. Mientras negamos nuestras heridas, ellas continúan dirigiendo muchas de nuestras decisiones. Y mientras culpamos siempre a otros, perdemos la oportunidad de crecer. La madurez espiritual comienza cuando tenemos la valentía de decir, Señor, muéstrame lo que hay en mí, no solo lo que me hicieron, sino también lo que yo necesito entregarte. Esa no es una oración fácil, requiere quebrantamiento. Pero el quebrantamiento delante de Dios nunca es pérdida, es un comienzo. Hay una belleza profunda en la persona que ya no necesita aparentar perfección. Alguien que aprende a reconocer sus límites, a pedir perdón, a corregir el rumbo y a volver a empezar, se vuelve más libre. No porque nunca falle, sino porque ya no vive prisionera de la necesidad de esconder sus fallos. Dios no espera que lleguemos a Él con todo resuelto. Nos llama precisamente porque sabe que necesitamos limpieza. Él no nos pide que preparemos una versión impecable de nosotros mismos para después acercarnos. Su invitación es para hoy, en medio de nuestra realidad, con nuestra historia completa, con lo que nos duele, con lo que nos avergüenza, con lo que necesita ser cambiado. La promesa no es para quien finge estar limpio, sino para quien reconoce que necesita ser purificado. En la vida espiritual, algunas de las transformaciones más importantes suceden cuando dejamos de discutir con la verdad. Hay personas que reciben la palabra, pero inmediatamente buscan una excepción, la desvían pensando en otra persona. Escuchan una enseñanza sobre el perdón y recuerdan quién debería pedirles perdón a ellos. Oyen hablar de humildad y piensan en el orgullo ajeno. Sin embargo, el encuentro con Dios se vuelve profundo cuando la palabra deja de ser una flecha dirigida a otros y se convierte en un espejo para nuestro propio corazón. Hoy, el Señor nos invita a mirar ese espejo con confianza, no para condenarnos, sino para transformarnos. Tal vez haya orgullo en nuestra forma de responder, o resistencia a pedir perdón. Puede existir una necesidad constante de justificar cada reacción.
Quizá haya dureza al recibir consejos, o la costumbre de cerrar el corazón cuando alguien toca un punto delicado. Sea cual sea el área, Dios no la revela para avergonzar, sino para liberar. También es importante recordar que admitir nuestras fallas no significa aceptar abusos, injusticias o acusaciones falsas. La humildad no es permitir que otros nos destruyan. Pero incluso cuando necesitamos establecer límites, podemos hacerlo con un corazón rendido a Dios, sin orgullo, sin venganza y sin negar lo que nos corresponde trabajar. La madurez cristiana no consiste en cargar culpas ajenas, sino en asumir con honestidad la parte que el Señor nos muestra. Una vida transformada no nace de la apariencia, sino de la rendición. Podemos cambiar el lenguaje, mejorar comportamientos por un tiempo, controlar reacciones delante de algunas personas. Pero solo Dios transforma la raíz. Él trabaja en lo profundo, en la intención, en la motivación, en la memoria herida, en el carácter que necesita ser formado. Cuando permitimos esa obra, la transformación empieza a manifestarse en lo cotidiano. La voz se suaviza, la respuesta tarda un poco más. El corazón se vuelve más enseñable y el perdón deja de ser teoría para empezar a tocar relaciones reales. El primer paso puede ser difícil porque golpea directamente nuestro orgullo, pero también puede ser el paso más sanador. Pedir perdón a alguien, reconocer que una actitud no estuvo bien, dejar de defender una reacción, volver a Dios después de haber resistido durante mucho tiempo, aceptar que una crítica tenía algo de verdad, buscar la reconciliación donde sea posible. Todo eso puede parecer pequeño, pero en el reino de Dios, muchas puertas grandes se abren con actos humildes. Dios quiere trabajar en nuestro corazón, no solo en la imagen que mostramos. Él no se conforma con una vida religiosa por fuera y endurecida por dentro. Su deseo es que seamos personas restauradas, limpias, sinceras y disponibles para crecer. La purificación que Él nos ofrece no es solo para aliviar la conciencia, sino para formar en nosotros una nueva manera de vivir. Que esta palabra de Isaías 1:18 nos lleve hoy a un lugar de verdad, pero también de esperanza. La mancha no es más fuerte que la gracia. El pecado no es mayor que la misericordia. El orgullo no necesita seguir gobernando. La puerta puede ser estrecha, pero la humildad sabe pasar por ella. Y del otro lado hay perdón, transformación, descanso y una vida más libre delante de Dios. Si Dios está tocando un área específica en tu vida, permite que su luz entre. Él no quiere destruirte, quiere purificarte. No quiere exponerte para vergüenza, quiere conducirte a un nuevo comienzo. Tu oración de hoy puede ser sencilla y verdadera. Señor, aquí estoy. Muéstrame lo que necesito reconocer. Limpia lo que yo no puedo limpiar. Quita de mí el orgullo que impide mi crecimiento. Hazme más humilde, más enseñable y más parecido a ti. Al responder a esta invitación, tu alma descubrirá que la transformación no comienza cuando tienes todo perfecto, sino cuando te atreves a presentarte delante de Dios con un corazón sincero. Si esta reflexión te ha sido útil, compártela con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje.